esta segunda sesión del ciclo de webinar sobre pensiones y seguridad social que estamos desarrollando aquí en el Colegio de Economistas de Madrid. De nuevo, les agradezco a todos ustedes que estén ahí al otro lado y, sobre todo, después de haber pasado ya por la primera sesión, el que ustedes repitan tiene bastante mérito. Por lo tanto, nada, sean bienvenidos. Siguiendo el programa, lo que trata o de lo que vamos a hacer en la tarde de hoy es profundizar en los sistemas de pensiones en las empresas en España. Me gustaría comentarles previamente que de forma global en el mundo los sistemas de pensiones adquieren su máxima, los sistemas complementarios de pensiones, por supuesto, no la seguridad social pública, pero adquieren su máxima expresión en las pensiones de las empresas, es decir, es donde más afiliados hay y sobre todo donde mayor volumen de ahorro se genera y suele estar enmarcado en las relaciones laborales, en el hecho de que las pensiones son un beneficio extrasalarial que cada vez más, bueno, ahora en el tiempo no es el más favorable para eso, pero cada vez más a lo largo de la historia, con una dimensión histórica suficientemente importante, se ha venido desarrollando y se ha venido creando. No es así en las empresas españolas, no es de la misma forma en las empresas españolas que en buena parte del mundo. En España, la participación de los sistemas de pensiones en las empresas sean, igual que les decía el otro día, el martes pasado, sean planes de pensiones, sean contratos de seguro, sea cualquier instrumento que sirva para garantizar pensiones, no es especialmente, no he encontrado un cauce apropiado en la empresa española hasta el momento. Esperemos que esto pueda cambiar en el futuro. Lo cierto es que son pocos los trabajadores que tienen un sistema de pensiones complementario en su empresa. Probablemente le llame de forma indistinta plan de pensiones o sistema de pensiones. Realmente la normativa vigente ha ido recortando las posibilidades que tienen las empresas y al final prácticamente solo pueden ser o planes de pensiones, los acogidos a la denominación de plan de pensiones, que son los de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, o contratos de seguro que pueden adoptar la forma típica de un contrato de seguro de ahorro, seguro colectivo, o la forma más novedosa de planes de previsión social empresarial en España, que son prácticamente igual que un plan de pensiones, con la diferencia de que está instrumentado por una entidad aseguradora, por una compañía de seguros y no por una entidad gestora de fondos. Esas son las dos únicas vías. Queda una residual ya muy tangencial que llegó a ser mayoritaria en su tiempo, perdón, en España, que fueron los fondos internos, es decir, que las empresas pudieran dotar fondos contables para hacer frente a las pensiones futuras, pero eso hace años ya que fue prohibido. Les digo que queda de forma residual porque se mantuvo la opción de que el sector financiero y asegurador pudiera mantener estos compromisos en fondos internos y no instrumentarlos a través de planes de pensiones o contratos de seguro. En cualquier caso, esta es la situación. También quiero hacerles una mínima referencia histórica. Antes, y les voy a trazar una fecha que para muchos de ustedes es una fecha muy antigua, incluso alguno andaba con pañales todavía, que es 1990. En 1990 fue el gran cambio en los sistemas de pensiones en España porque entró en vigor la Ley de Planes y Fondos de Pensiones, que si bien es del 87, pero adquirió plena vigencia en el año 90 para los sistemas de pensiones de empleo, los que se llamaron de empleo
que podemos llamar pues eso, de empleo, ocupacionales en las empresas, en fin. Hasta entonces, hasta el año 90, los sistemas de pensiones que existían, que fundamentalmente en la empresa española estaban en el sector financiero, algo en el sector de seguros y mucho en el sector de utilities, sobre todo eléctricas y, por supuesto, multinacionales. Buena parte de eso estaba instrumentado a través de fondos internos, es decir, las empresas no tenían que sacar el dinero fuera de sus balances, sino que lo gestionaban como un pasivo más y además en la mayor parte de los casos sin que hubiera activos asignados a esos pasivos, ¿no? Eso era como funcionaban la mayoría de ellos, algunos sí tenían gestión externa sobre eso, pero básicamente la titularidad seguía siendo de la empresa. Prácticamente en ningún caso la titularidad se transfería a los trabajadores. Bien, la ley de planes y fondos de pensiones del año 90 viene a cambiar el mapa jurídico de todo esto y lo que hace es establecer que las empresas pueden lo que se llamó externalizar o exteriorizar sus compromisos por pensiones a través de planes de pensiones de empleo, que se les llamó durante un tiempo planes de pensiones cualificados, que lo que les daba fundamentalmente era el derecho a tener un tratamiento fiscal diferenciado con respecto a otros sistemas de ahorro. Ese tratamiento fiscal, que es el que subsiste en la actualidad, los límites han ido cambiando, pero el tratamiento fiscal, del cual hablaremos, por supuesto, es el de necesaria imputación al trabajador e inmediata deducción para la empresa de lo imputado al trabajador. Y exención para el trabajador de lo imputado por el empresario. En suma, esto viene a configurar un esquema mayoritario en el mundo que se le llama EET, que son las siglas de Exemption y Taxation, que quiere decir que en las tres fases de vida del producto, es decir, cuando se hacen las aportaciones, cuando se generan los rendimientos y cuando se cobran las prestaciones, las dos primeras fases están exentas de impuestos, es decir, no se pagan impuestos en el momento de hacer la aportación, ni se pagan impuestos sobre las ganancias que va acumulando el fondo de pensiones, pero sí se pagan impuestos en su totalidad, en su integridad, en el momento de recibir la prestación. A esto se le llamó técnicamente un diferimiento fiscal. Realmente no es una exención de impuestos, sino un diferimiento fiscal, que no es poca cosa, por supuesto, porque el efecto financiero de pagar impuestos hoy o pagarlo dentro de 40 años es importante, pero en cualquier caso, ese es el esquema que siguen los planes de pensiones de empleo en España, que son esa fórmula que, como les decía, en el año 1990 entró en vigor con la Ley de Planes y Fondos de Pensiones. Posteriormente, con distintas legislaciones que entran en vigor a principios de siglo, la única forma de gestionar pensiones en las empresas es a través de la exteriorización de esos compromisos por pensiones y ya no se podían mantener fondos internos. Entonces, las empresas les quedaba la opción de suscribir un plan de pensiones con este tratamiento fiscal de EET que les comentaba o suscribir un contrato de seguro que tiene un tratamiento fiscal diferente. Aquí los impuestos se pagan al principio, no se paga durante la acumulación y se paga la parte no pagada, digamos, de principio se paga al final al recibir la prestación. Este es un poco el mapa, el esquema y vamos, después de esta breve introducción, vamos a ir revisitando algunas de las cuestiones que tienen que ver con nuestros sistemas de pensiones. En primer lugar, los sistemas de pensiones en general pueden ser individuales, a los que me referí sobre todo el martes pasado, o pueden ser colectivos, ocupacionales, de empleo, workplace, que les llaman en Inglaterra también,
que son los planes que constituye una empresa en favor de sus trabajadores. Estos son los sistemas que existen básicamente. La sesión de hoy va de estos segundos. Quiero primero hacerles también una breve introducción a la distinta tipología de planes de pensiones que hay, porque esto en los planes de pensiones, insisto, cuando hablo de planes de pensiones hablo en general de sistemas de pensiones, pero muy concretamente aquí los planes de pensiones tienen dos tipos de diseño intrínseco. Los que se llaman planes de contribución definida o de aportación definida, en inglés son DC plans, Defined Contribution Plans, y los que se llaman de prestación definida, beneficio definido, o DB plans, siguiendo la nomenclatura inglesa, Defined Benefit Plans. La diferencia entre unos y otros es que, por ejemplo, los individuales, los planes de pensiones individuales, solo pueden ser de aportación definida, solo pueden ser DC plans. Los de empleo pueden ser de cualquiera de las dos formas. La gran diferencia está en quién asume los riesgos. En los planes de aportación definida, el empresario hace una aportación, la que esté pactada entre empresa y trabajadores, hace esa aportación y el beneficiario final, es decir, el trabajador cuando alcance el retiro, cobrará el importe de esas aportaciones más los rendimientos que haya tenido. Y ya está. Esto quiere decir que el riesgo del empresario se limita exactamente a poner la aportación que le corresponde y ya está. Y sin embargo, el que asume el riesgo tanto de una mayor o menor rentabilidad como de una mayor o menor longevidad es el propio trabajador. Los sistemas de prestación definida o beneficio definido o DB plans son sistemas que lo que hacen es garantizar una prestación final. Es decir, el empresario aportará cada año todo lo necesario para, con las futuras aportaciones más la rentabilidad que se vaya acumulando y la rentabilidad esperada, sea capaz de abonar una pensión predeterminada. Aquí, evidentemente, el riesgo lo asume la empresa. En la medida, los riesgos son dos, como les he dicho, el riesgo de rentabilidad y el riesgo de longevidad. En este caso los asume íntegramente la empresa y no el trabajador. Antes de la irrupción de estos planes de pensiones en España, prácticamente todos los sistemas de pensiones que existían en España eran sistemas de prestación definida. Hoy en día les diría que el 95% de los planes de pensiones que hay en España de empleo son de aportación definida. Se ha ido cambiando la sistemática, se han ido produciendo acuerdos de negociación en los cuales ha habido, por supuesto, como siempre, intercambio de cromos, pero al final es el trabajador el que asume el riesgo de longevidad y de rentabilidad. Bien es cierto que lo asume a cambio de la titularidad de los fondos. En el sistema previo al año 90 era prestación definida, pero la titularidad de los fondos, en caso de que existieran, era de la empresa. En este caso, las empresas decidieron transferir los fondos, pero a cambio de transferir los fondos, transfirieron también el riesgo de ese avance. Por lo tanto, digamos que los planes de contribución definida o de aportación definida son los planes mayoritarios en España. En el mundo también ha ido avanzando claramente hacia sistemas de aportación definida. Los sistemas de prestación definida están en clara decadencia, pero aún así siguen, la mayor parte de activos sigue estando bajo el esquema de prestación definida, básicamente porque, primero, acumular mucho dinero y, segundo, porque todavía no se han pagado todas las pensiones. Pero es cierto que el esquema va cambiando. En este caso, la curva de la contribución definida, de la aportación definida, sí crece exponencialmente y la que se aplana y decae es la de la prestación definida. Bien, ha habido varias formas para tratar de combinar un poco las dos opciones a través de lo que pueda ser una cierta forma de compartir los riesgos. Porque, como ven, tal como les estoy explicando, las opciones son o los asume
la empresa o los asume el trabajador. Bien, hay algunos sistemas como los Collective Defined Contribution Plans, CDC, a los que se les dio un nombre comercial que es Defined Ambition Plans, planes de ambición definida. Estos planes, siendo planes esencialmente de contribución definida o de aportación definida, tienen algunos elementos de mutualización de los riesgos, tanto de longevidad como de rentabilidad, de forma que no es el trabajador individual el que asume plenamente la carga de esos riesgos, sino que está compartida con el resto de trabajadores y también con la empresa. Este tipo de planes se ha desarrollado bastante, nacieron en Holanda y se ha desarrollado bastante en el Reino Unido. Como suele pasar, los ingleses lo han vendido muy bien y parece que los Defined Ambition Plans sea una creación británica, pero no lo es holandesa. Siguiendo un poco con este repaso, este mapa, y fundamentalmente focalizándome en los planes de aportación definida, porque como les digo, son los mayoritarios en el mundo y de hecho, en fin, yo creo que no se crea hoy en día ningún plan de pensiones que sea de prestación definida, todos son de este estilo. Bueno, pues hay algunas características de estos sistemas de contribución definida, algunas vinculadas a esta transferencia de riesgos que les decía a los individuos, donde evidentemente la cultura financiera, la educación financiera es insuficiente para entender y tomar las decisiones adecuadas, y la variedad de opciones que muchas veces existen hacen que nos confundamos sobradamente. A todo esto le da cierta respuesta la economía del comportamiento, que es lo que nos toca ver en la última de las sesiones que tendremos en este ciclo. Al margen de eso, hay una serie de acciones que sí se pueden considerar a la hora de desarrollar estos planes de contribución definida, pues un coherente diseño entre la fase de acumulación y la de desacumulación. Acumular es cuando estamos ahorrando y desacumular cuando cobramos la pensión. Tiene que estar adecuado también al sistema público de pensiones, al resto de sistemas de pensiones que existen en el país y ajustado a los riesgos que hay. Lo que hay que hacer fundamentalmente es impulsar una alta participación en este tipo de sistemas porque realmente, tal como hablábamos el otro día, nosotros lo que queremos es tener una buena pensión en el momento de jubilarnos y casi nos da igual quién nos la pague. Pero seguramente como la pensión tiene mucho que ver con nuestra carrera laboral, con nuestro desempeño en la sociedad como trabajadores durante un tiempo, y la pensión precisamente es la recompensa que obtenemos cuando la sociedad nos dice, y a veces nuestras propias circunstancias personales, pero la sociedad nos dice usted ya no debe seguir trabajando, ya no puede seguir trabajando, en ese momento la sociedad tiene que darnos cauce para que podamos seguir viviendo decentemente. Entonces, la vinculación de la pensión al hecho de haber trabajado es clara. Por lo tanto, que podamos desarrollar pensiones en el marco de las empresas parece absolutamente razonable. Tiene que haber unos incentivos fiscales adecuados. Luego les hablaré de los incentivos fiscales. Yo soy, digamos, creo que lo anticipé el otro día, soy razonablemente crítico con los esquemas de incentivos fiscales y creo que hay que considerarlos desde la máxima eficiencia. Por supuesto, creo que el ahorro a largo plazo debe tener mejor tratamiento fiscal comparado que otras fórmulas de ahorro de corto plazo, sencillamente porque el ahorro a largo plazo es bueno para la economía, para el desarrollo de la economía local, de la industria, etcétera, etcétera, pero tiene que estar debidamente aquilatado.
Hay que establecer estrategias por defecto. De todo esto también hablaremos cuando hablemos de economía del comportamiento. Costes bajos, eso es uno de los hándicaps que tienen muchas veces los planes de pensiones. No tanto los de empleo. En España los planes de pensiones de empleo tienen unos costes muy bajos. Los que no los tienen son los planes individuales. Los esquemas tienen que favorecer un sistema de desacumulación razonable, teniendo en cuenta que, sobre todo, lo que podemos pretender es, o lo que debemos pretender es que este tipo de esquemas se cobren en forma de rentas, que puedan ser rentas a lo largo del tiempo. Hay que buscar la máxima simplicidad en el diseño, la mejor arquitectura de decisiones y no frustrar expectativas y evitar resultados desiguales. Eso es muy importante en todo este esquema. Bueno, les había anticipado antes un poco algunas cuestiones sobre los sistemas de Collective Defined Contribution, los sistemas estos de planes de ambición definida. Les dejo ahí alguna idea más, pero yo creo que con lo que les he comentado puede ser suficiente para tener una visión inicial. Y vamos ya al caso español. Esto era un poco para poner el contexto. Bueno, ya sé que llevo 20 minutos hablando para contextualizar. Bueno, ahora procuraré ir un poco más al grano con todo lo que viene a continuación. Bien, bueno, en España la verdad es que solo el 22% de las empresas españolas ofrece pensiones complementarias. Sin embargo, el 97% cree que debería ofrecerlas. Y solo 2 millones de trabajadores tienen un sistema de pensiones en su empresa, aunque el 86% de los trabajadores cree que es importante ahorrar para el futuro, ahorrar para el retiro. Les diría que en España los planes de pensiones de empresa, los sistemas de pensiones en empresa, son un frustrante fracaso. El importe que tenemos actualmente en sistemas complementarios de pensiones, en planes de pensiones son 30.000 millones aproximadamente, 35. En otros sistemas no hay una contabilización muy clara de todo esto, pero se estima que en total, en el mejor de los casos, pudiéramos tener 60, 70.000 millones en todo esto, pero tirando muy largo. Bueno, esto en valor presente, valorado hoy en día, es menos de lo que había en todas las empresas en el año 1990, cuando cambió el sistema y aparecieron los planes de pensiones. Por lo tanto, me parece que es clarísimo el poder decir que esto ha sido como mínimo una decepción. Porque son pocos los trabajadores y es poco el importe que tienen. Prácticamente el importe acumulado medio en planes de pensiones no sobrepasa los 30-35.000 euros. Con eso no da para nada. O sea, eso no da para una pensión decente ni por asomo. Por lo tanto, ni en extensión ni en profundidad, quiero decir en cantidad, los planes de pensiones han tenido éxito en España. ¿Por qué? Pues yo creo que fundamentalmente ha habido algunos elementos que han ayudado a que no funcionara. Confusión entre concepto y producto. Las empresas han llegado a creer que la única forma que tenían de establecer sistemas complementarios de pensiones era a través de planes de pensiones, que les genera a muchas empresas, les genera una incomodidad especial porque hay un órgano de control de los planes de pensiones que se llama Comisión de Control, en la cual hay una representación de los trabajadores, normalmente son los sindicatos, que tienen como mínimo el 50%. Hay planes donde la representación es mayor, pero la norma ahora estipula como, digamos, caso general la paridad en la comisión de control, lo cual en el fondo significa negociarlo todo en el plan de pensiones. Entonces muchas empresas han pensado que si el producto no es bueno, el concepto tampoco lo es. Yo creo que es un error, pero bueno,
es lo que sucede. Hay una deficiente transmisión de su utilidad, hay lo que en economía conductual llamamos miopía, es decir, no, en general lo que se ha valorado más de los planes de pensiones es la supuesta fiscalidad favorable que tienen, que como les digo es un diferimiento tributario. Esa supuesta fiscalidad lo que ha hecho es que haya gente, tanto en individual como en colectivos, que se haya focalizado solo en esta parte, en la parte fiscal, desconociendo todo lo demás, y que cuando ha ido entendiendo cómo funcionaban el resto de las cosas se haya dado cuenta de que esto no funcionaba. Y los incentivos claramente desenfocados por lo mismo, porque creo que se ha incentivado sobre todo la parte puramente fiscal. ¿De qué manera se pueden establecer sistemas de pensiones complementarios en las empresas? ¿Cuáles son las fórmulas que los principales organismos internacionales nos recomiendan? Pues básicamente hay tres maneras de hacerlo. Una, muy fácil, es obligar a las empresas a tener sistemas de pensiones complementarios. Si les obligan, pues no hay problema, los tienen y ya está, ¿no? Eso pasa en algunos países del norte de Europa que tienen sistemas obligatorios o por ley o por convenios sectoriales, pero que tienen sistemas obligatorios. Suecia, Noruega, Holanda. Hay una de hecho obligatoriedad de establecer sistemas. Luego están los sistemas que se llaman de semi-obligatoriedad, esta soft compulsion que les indico aquí, que básicamente tiene incentivos muy del orden conductual de la economía del comportamiento, es decir, están basados en sistemas a través de los cuales la afiliación no es obligatoria, pero casi es afiliación por defecto. Eso tiene pues unas tasas de aceptación muy altas o unas tasas de rechazo muy bajas, como prefieran decirlo, o incentivando los sistemas puramente voluntarios, y la incentivación es o fiscal o financiera. Ahora comentaremos un poco todo ello. Lo que sí constata la OCDE, por ejemplo, es que los sistemas puramente voluntarios en general no funcionan. Es decir, el mero incentivo financiero, el mero incentivo fiscal no es suficiente para que se desarrollen sistemas complementarios de pensiones en las empresas. ¿Por qué? Bueno, los incentivos fiscales, tienen un sentido con el ahorro ilíquido, porque lo que ayuda es a inmovilizar el ahorro. Por eso les decía que en sistemas comparados de inversión, aquellos que garantizan una estabilidad del ahorro en el largo plazo, que eso, como les decía, es positivo para todos, es positivo para la economía, esos sí suelen tener, y así pasa en todo el mundo, suelen tener un tratamiento fiscal más ventajoso que otros productos donde no se inmoviliza ese ahorro. Pero el gran debate que nos plantea la propia OCDE está entre lo que es creación de nuevo ahorro o lo que es reasignación del ahorro existente. Hay que tener en cuenta también que las deducciones fiscales normalmente favorecen a clases medias y altas, y la OCDE pone de manifiesto que no hay estudios concluyentes, pero que estima que el ahorro nacional es relativamente pequeño, que por cada euro incentivado el aumento puede estar entre 25 y 30 céntimos. Los economistas conductuales nos dan un dato mucho más aterrador. Nos dicen que por cada euro incentivado el incremento en contribuciones a los sistemas de pensiones es apenas de 1 céntimo. En cualquier caso, los incentivos fiscales de existir deben ser sencillos, deben ser estables y deben ser generales. En nuestro caso, sencillos, digamos que relativamente, estables para nada, porque ha ido cambiando cada 2 por 3 y seguramente va a volver a cambiar ahora.
y generales es muy cuestionable porque solo se le dan a un instrumento, ahora a 2 instrumentos en concreto y no a todo. Lo que la digamos, OCDE ha estudiado y pone de manifiesto, y cuando hablemos de economía del comportamiento también lo vamos a profundizar, es que se reporta una mayor utilidad si nos movemos de incentivos fiscales a incentivos no fiscales en general. Esto está dando mejores resultados en el mundo hoy en día. Con respecto a los incentivos financieros, que estos sí pueden tener cierto interés en la medida en que sí han tenido algunos resultados buenos en algunos sitios, son incentivos financieros lo que se llaman las matching contributions, es decir, si tú como trabajador pones tanto en tu plan de pensiones, hay alguien que pone tanto otro, o lo mismo, o el doble, o la mitad. Y ese alguien puede ser, normalmente es el empleador, pero hay países donde es el Estado quien hace este matching contributions. Es decir, si tú ahorras, yo te ayudo a ahorrar. Si no ahorras, no. Con lo cual el Estado solo invierte dinero, no en una fiscalidad general, sino para los que realmente están generando ahorro. Hay países como Alemania que lo que hacen es subsidiar a las rentas más bajas para que puedan ahorrar. Y en general lo que la OCDE nos muestra también es que el matching contributions es mejor que el incentivo fiscal, es mejor, se valora más. Hay algún ejemplo, ahí les pongo el caso de Turquía, por ejemplo, que cambió del sistema de deducciones fiscales a matching contributions por parte del Estado e incrementaron un 65% las aportaciones. Los subsidios deben funcionar mejor en las rentas bajas. Aquí hay un comentario que quisiera, perdón, vinculado a los incentivos en España, que quisiera ponerles de manifiesto, que es que nuestro sistema de fiscalidad, como seguramente saben ustedes, permite deducción en la base imponible. Deducir en base imponible favorece claramente a las rentas superiores en detrimento de las rentas inferiores. Si, como la OCDE nos dice, tenemos que buscar incentivos que sean generales, probablemente tendríamos que cambiar el esquema hacia un esquema de deducción en cuota y no de deducción en base. Al ser nuestro impuesto progresivo, evidentemente las mayores tasas impositivas están en las rentas altas y, por tanto, una deducción en la base lo que hace es reducir el marginal. Si estamos en un sistema de deducción en cuota, eso equilibra más la situación y los incentivos son más interesantes para las personas que tienen rentas más bajas. Los incentivos conductuales, bueno, aquí me aparecen las flechas moviditas, pero bueno, los incentivos conductuales, lo que nos dicen los teóricos y los expertos y los prácticos de la economía conductual es que estos incentivos conductuales, lo que llamaremos nudging, ayudas conductuales, vamos a llamarlo así de momento, es la forma más coste efectiva de desarrollar sistemas de pensiones, más que cualquier otro sistema. De hecho, se ha estudiado que por cada dólar invertido en estos incentivos conductuales se pueden producir hasta $100 de aumento de la aportación. Como les decía antes, por cada dólar subsidiado fiscal o financieramente, lo que se reporta es escasamente un céntimo. Les decía que la OCDE había estudiado un poquito más, entre 20 y 30 céntimos, pero en cualquier caso muy diferente de lo que puede ser un incentivo conductual. En suma, como les decía anteriormente, según la OCDE, los sistemas puramente voluntarios no funcionan. La cuestión es ¿por qué? Y como aquí les indico, nos lo muestra la economía conductual, pero en eso les voy a mantener el suspense hasta la cuarta sesión en la que hablaremos de behavioral pensions, o sea, de la economía del comportamiento aplicada a las pensiones. Les he ido dando algunas pildoritas, algunos anticipos, pero lo veremos con mucho más
detenimiento en la cuarta sesión, que está plenamente dedicada a ello. En cualquier caso, un aperitivito más es que caminamos, esta es mi opinión, basada sobre todo en la evidencia y en la experiencia de grandes investigadores en esto, que caminamos hacia un nuevo paradigma en el cual para poder ahorrar tenemos que saber cómo funciona nuestra mente y nuestro proceso en la toma de decisiones, cómo podemos estimular nuestra percepción a través de estas ayudas conductuales que les decía, cómo es imprescindible tener una información simple y comprensible, y cómo los procedimientos, tanto para afiliarse como para aportar, como para tomar decisiones al respecto de nuestros planes de pensiones, tienen que ser muy sencillos, muy cómodos y fáciles de llevar a la práctica. Por tanto, para desarrollar estos sistemas ocupacionales o de empleo en las empresas, pues tendremos que buscar algunas características muy vinculadas a la economía del comportamiento, que son fundamentalmente todas estas de aquí, que veremos, como les decía, con más profundidad dentro de 2 semanas. La tributación tiene que ser un estímulo no regresivo, es decir, no sé si tanto un estímulo a favor, pero desde luego no un estímulo regresivo. Algo de lo que muchas veces carecemos es de entes reguladores que sean independientes y suficientemente cualificados, porque todo lo que sucede alrededor de las pensiones, controlar las pensiones, regular y supervisar las pensiones es complejo y necesitamos entes reguladores y supervisores que conozcan perfectamente todo lo que pasa en todo el mundo, que sepan entender cuál es la realidad española y que sepan trasladar todas esas experiencias a la realidad española. Y algo de lo que casi siempre nos olvidamos es de los procesos de desacumulación. Normalmente ponemos todo el foco en el ahorro, en la acumulación, pero nos olvidamos de la desacumulación y al fin y al cabo todos ahorramos para poder cobrar una pensión. Si ahorramos muy bien pero cobramos muy mal, el esfuerzo de 30 a 40 años de ahorro pues a lo mejor no nos sirve demasiado. De esto también hablaremos en la cuarta sesión con más detenimiento. Lo que hoy vamos a hacer, en lo que nos queda de charla, sobre todo es hablar de salud financiera y de salud financiera en las empresas. Este es un nuevo enfoque que estamos tratando de llevar adelante, en el cual lo que pretendemos de alguna forma es darle una vuelta al concepto de los sistemas de pensiones vinculados a una estricta relación empresa-trabajador, sino a la responsabilidad que hoy en día tienen o deben tener las empresas por dar apoyo a que los trabajadores, sus empleados, puedan adquirir unos buenos hábitos de salud financiera. Cuando hablamos, no va a ser objeto de estas charlas, pero quién sabe si en el futuro sí, cuando hablamos de inversión socialmente responsable, cuando hablamos de responsabilidad social corporativa o empresarial, ¿qué mayor responsabilidad que velar por la gente que está trabajando en tu casa? Entonces, una de las patas que hay que trabajar mucho es lo que llamamos la salud financiera. Vamos a ver qué es esto de la salud financiera y a ver cómo podemos implementar cuestiones de pensiones dentro de la salud financiera. Lo que les pongo aquí son definiciones más o menos canónicas. La salud financiera es la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras, de tener cierta tranquilidad ante el futuro financiero, poder tomar decisiones de carácter financiero, tener niveles de gasto y ahorro adecuados, poder tener los productos financieros necesarios para cubrir esas necesidades que tenemos, de forma tal que las cuestiones financieras
nos produzcan cierta tranquilidad y no un dolor de cabeza como nos suele pasar habitualmente, ¿no? Para ello, para que esto suceda, es necesario, entre otras cosas, un cierto nivel de educación financiera. De hecho, probablemente para garantizar la salud financiera, la herramienta clave es la educación financiera. Pero la educación financiera no es la única forma, y además la educación financiera tiene muchos matices que también beben de la economía del comportamiento, que nos deben ayudar a que tomemos mejores decisiones en todos los sentidos. Obviamente todas las cuestiones de consumo y de ahorro están vinculadas muchísimas veces a aspectos emocionales, por lo tanto tenemos que saber lidiar con todos estos aspectos emocionales, y veremos en la próxima sesión, en la cuarta sesión, veremos cómo los enfocamos. En suma, las empresas creo que deberían desarrollar programas integrales de salud financiera para sus empleados. ¿Cómo se puede desarrollar un programa de salud financiera? Por supuesto, enmarcado en la acción, como una acción más de responsabilidad social empresarial, basado en economía del comportamiento y con manejos cómodos integrados en la propia intranet de la empresa, o en aquellas empresas que tienen plataformas de compensación y beneficios, pues integrado en esa plataforma. Cualquier programa de salud financiera focalizada en el ahorro para el retiro, que es de lo que les voy a hablar, tiene que tener en cuenta tres objetivos básicos. Uno, lo que podemos llamar el awareness, el despertar el interés por la jubilación, es decir, llamar la atención sobre la jubilación, y que todo eso pueda estar enmarcado en una información y en una educación que permita entenderlo. Facilitar la comprensión de las distintas situaciones y qué elementos tienes que tener en cuenta. Hay muchas cuestiones, pues no sé, alguna puede ser la ilusión monetaria, por ejemplo. Si cualquiera de nosotros nos dicen, bueno, tú para tu jubilación, si tuvieras 100.000 euros ahorrados, ¿estarías satisfecho o no? Pues probablemente mucha gente diría, hombre, yo estaría encantado de tener 100.000 euros. Pero claro, si tú le dices que esos 100.000 euros son 250 euros al mes, pues a lo mejor ya no está tan encantado. Es decir, hay que comprender varias cosas que tienen que ver con la educación financiera medianamente básica, es decir, con lo que significa el interés compuesto, con lo que significa la longevidad, lo que significa el pago en forma de rentas, etcétera, etcétera. Todo eso hay que conocerlo. Y luego el tercer objetivo es apoyar en la toma de decisiones. De lo que se trata es de que se ahorre mejor, y si se ahorra mejor, se ahorrará más. Y que se cobren las prestaciones de forma adecuada a las necesidades de cada persona. Estos objetivos se pueden hacer en tres fases fundamentalmente. Cada fase tiene unas herramientas propias que son concienciación, la primera fase, asesoramiento, la segunda, y acompañamiento, la tercera fase. Con respecto a la concienciación, esta presentación, vuelvo a quejarme de que lo tenemos en PDF, y disculpen porque la plataforma no admite un PowerPoint. Esta presentación en PowerPoint es mucho más bonita porque tiene zoom y va moviéndose de un lado para otro. Yo voy a tener que ir buscando ahora las transparencias que hacen referencia a cada tema, y luego iré regresando a esta. Vamos a empezar por la concienciación, como les decía. La concienciación fundamentalmente nos tiene que llevar a entender cuál es nuestro entorno y qué queremos conseguir. ¿Cuál es nuestro entorno? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la situación en la que estamos y qué queremos conseguir? Entender el entorno se suele hacer a través de workshops o de formación online. Piensen ustedes, hombre, en pequeñas empresas es otra cosa, pero en grandes empresas es imposible pensar en sistemas de información presencial, incluso
muy individualizada es complicado. Entonces, esta fase, luego las fases de asesoramiento y acompañamiento sí, pero la fase de concienciación, que es una fase general de situación, de ubicación, pues puede ser suficiente con algunas de estas herramientas. En la fase, estamos en el entorno y en el qué quiero. El qué quiero, bueno, pues hay algunas cuestiones como pueden ser, bueno, pues determinados apoyos en vídeo o en cualquier otra herramienta y sobre todo lo que llamamos un test conductual, es decir, algo que nos ubique un poco cuáles son nuestros deseos y nuestras necesidades. ¿Qué nos preocupa más a futuro? Nos preocupa la independencia financiera, nos preocupa la salud, los viajes y el ocio, etcétera. Si este curso lo estuviéramos haciendo en presencial, yo ahora les habría dicho que se tomaran unos minutos para pensar cuáles son las 3 cosas que más les importa para su retiro. Y seguramente las 3 que más les importan pueden estar entre estas que les pongo aquí como ejemplo. A lo mejor no, pero probablemente sí. Pero bueno, la idea es ubicar a la persona en el futuro y hacerle pensar un poco en cuáles son las cuestiones que desea proteger o cubrir o de las que tiene un cierto miedo o un especial interés para su futuro. Voy a volver, discúlpenme, a la parte de asesoramiento. Esta era la parte de concienciación. Para la parte de asesoramiento nos vamos a ir a cuál es mi objetivo y cómo lo quiero hacer. Mi objetivo es en cuanto a ahorro y en cuanto a protección. En cuanto a ahorro, bueno, pues podemos usar cualquier tipo de simulador. Yo creo que son mucho más útiles los simuladores conductuales, es decir, los que piden la menor información posible y dan la mayor información más clara posible, no extensa, sino importante. No se trata de dar cantidad de información, se trata de dar poca información, pero realmente relevante. Por ejemplo, de las informaciones que nos suelen dar, ya sé que muchas de ellas son legales, pero las que nos suelen dar los proveedores de fondos de pensiones, bueno, pues hay muchas que realmente no nos sirven para nada o que no entendemos o que no nos interesa. Yo básicamente lo que querría saber es si sigo ahorrando lo que estoy ahorrando, más o menos en términos actuales, qué pensión voy a tener. Eso es fundamentalmente lo que quiero saber y eso es lo que la mayoría de simuladores no da. Por lo tanto, hay que reorientar conductualmente los simuladores y hacer análisis individualizados para cada persona. Y lo mismo con la protección. Tan importante es, o más muchas veces para un trabajador, la protección de su familia si a él le pasa algo que su propia protección futura, ¿no? Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy presente porque es salud financiera indudablemente. Dentro de esta fase de asesoramiento les decía a dónde quiero llegar, es una de las preguntas que tenemos que hacer, y la otra, cómo quiero actuar. El cómo quiero actuar es cómo voy a hacer mi planificación financiera. Es bastante sugerente utilizar gamificación, o sea, planificar jugando es mucho más divertido, mucho más útil y nos permite aprender mucho más. La gamificación se puede hacer a través de algún chatbot, por ejemplo, que nos permita digamos, en una conversación interactiva ir viendo cuáles son las cosas que más nos interesan, irlo descubriendo de una forma amigable, sencilla, fácil, como digo, tomándolo como un juego. ¿Y cómo consigo todo esto? Bueno, pues
puede haber, esto está también en la fase final, que es la fase de acompañamiento. Perdonen el ir y venir de las transparencias, ya le digo que esto en la presentación en PowerPoint no está así, pero para que no liarles excesivamente, hemos visto la fase de concienciación, hemos visto la fase de asesoramiento y ahora nos queda para terminar ya la fase de acompañamiento, que es la fase final. Es decir, la empresa tiene que dar herramientas a cada uno de sus trabajadores para que adquieran concienciación sobre la necesidad de ahorrar para el futuro, les puede asesorar, les puede ayudar en el asesoramiento y luego les puede acompañar en la materialización de la toma de decisiones. Y eso es a lo que vamos ya como parte final de esta revisión de la salud financiera en la empresa. Bueno, el acompañamiento hay portales que tienen las empresas donde les permite directamente comprar los productos, donde tiene comparadores de productos y les permite hacerlo, normalmente en unas condiciones económicas favorables, igual que les permite, pues yo qué sé, desde comprar coches con renting o la agencia de viajes o cualquier cosa, pues también se están empezando a incluir sistemas de ahorro de largo plazo. Hay que ir revisando los resultados en el ciclo de vida. Esto lo teníamos en otra de las transparencias de antes. No sé si esto se ve muy bien, pero básicamente son las distintas. Bueno, estoy ya de nuevo. ¿Me oyen y ven ya? Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, disculpen, no sé, bueno, digámoslo al revés, ¿no? Hemos tenido 50 y tantos minutos de tecnología sin ningún fallo, pues alguna tiene que pasar algo. Bueno, estaba prácticamente terminando, les estaba comentando que en la última fase algo que nos importa es revisar nuestros objetivos en el ciclo de vida. No es lo mismo para mi primer trabajo y las cosas que necesito que si ya tengo estabilidad laboral, que si estoy preparando la jubilación o que si estoy ya cercano o estoy ya en jubilación, ¿no? Mis necesidades serán distintas y por lo tanto lo que tengo que instrumentar en cada caso es diferente. Bien, todo esto tenía que ver con el proceso de acompañamiento y sobre todo lo que me parece realmente importante es, como les decía, la desacumulación. Es decir,
Miren, hay una cosa que yo le llamo el estrés del jubilado, que es los nervios que nos entran cuando nos llega el momento de jubilarnos y tenemos que decidir cómo vamos a cobrar nuestra pensión. Es mejor que nos entren esos nervios que no nos entre ningún nervio, porque será señal de que no tenemos pensión que cobrar, ¿no? Por lo tanto, más vale que nos entre. Pero en cualquier caso, piensen que es probablemente una de las decisiones más importantes de la vida de uno. O sea, hay 4 o 5 decisiones importantes en la vida. Casarte, tener hijos, comprarte una casa, mudarte. Y una de ellas es también, yo creo que casi al mismo nivel, cómo cobro mi pensión, porque muchas veces eso es una decisión ya irrevocable, es una decisión que no podemos cambiar en el tiempo y que necesitamos tomarla lo mejor posible. Para eso tenemos, o sea, si en algún momento de nuestra vida necesitamos un buen asesoramiento, es en ese momento. Todos los simuladores que tengamos, todas las oficinas de asesoramiento virtual que existan, incluso asesoramiento presencial, etcétera, todo eso es absolutamente fundamental, porque de eso depende el resto de nuestra vida. Cuando ya no tenemos capacidad de volver a generar ingresos, cuando ya no tenemos margen de maniobra, esa decisión es absolutamente crítica. Y acabo con un elemento que también desarrollaré más en la sesión cuarta. Como ven, les estoy empujando, esto es economía del comportamiento también, les estoy empujando a que vuelvan en la cuarta sesión, que es el incorporar programas de pensiones por consumo. Miren, las pensiones por consumo, en España hay algunas iniciativas, en esta sesión y en este chat hay alguien que está también impulsando esta idea de pensiones por consumo. Lo que pretenden es cambiar un poco el paradigma de cómo se financian las pensiones. Hay experiencias en otros sitios del planeta más avanzadas que las que tenemos en España, pero lo que se pretende es cambiar el paradigma. Normalmente el ahorro en nuestra ecuación mental, esto ya lo decía Keynes en su momento, el ahorro es una consecuencia del ingreso menos el consumo. Y por tanto el ahorro es el elemento residual de todo aquello que ingresamos. Lo que no consumimos es lo que ahorramos. Bien, el concepto de pensiones por consumo vincula ambas cosas, vincula ahorro y consumo. Y lo que pretende es, a la vez que estás consumiendo, estás ahorrando. En la medida que sea y de la forma que sea. Esto para las empresas, porque ahora esta iniciativa se la presento en el ámbito de las pensiones de empresa, esto para las empresas, sobre todo aquellas que tienen, como les decía antes, plataformas de compensación o intranets más o menos potentes, para ellas es muy fácil incorporar cualquier tipo de cosas como estas. Imaginen que las múltiples tarjetas de fidelización que tenemos, en lugar de darnos puntos para hacer viajes o para poner gasolina gratis o para tal, nos dieran unos euritos a una cuenta de ahorro de largo plazo o a un sistema de pensiones. De forma tal que cada vez que estamos consumiendo estamos también ahorrando. Les pongo un ejemplo para no citar cosas más patrias. Les pongo un ejemplo de cómo en un país como es México está funcionando este sistema. Allí tienen un sistema bastante generalizado ya que se llama millas para el retiro, que es como un sistema de fidelización también al que están incorporados muchos comercios, que lo ha potenciado, lo ha desarrollado el regulador de pensiones mexicano y que está haciendo que se consigan ya ahorros para la gente que está en el programa, se consigan ahorros que son aproximadamente, cada mes es aproximadamente lo que se ahorra en este sistema de pensiones por consumo, es aproximadamente el 80% de la aportación obligatoria al sistema de pensiones de la Seguridad Social mexicana, que es un sistema privado por otra parte. Pero bueno, es decir, solo con ahorrar a la vez que consumimos, los mexicanos que están apuntados a este sistema están ahorrando en promedio un 80% de lo que ahorran obligatoriamente en el sistema de seguridad social.
Imaginen la potencia que puede tener esto si lo extendiéramos a todo el comercio que tenemos en España, a todas las entidades que ofrecen tarjetas de fidelización, etcétera. Si incorporásemos algo así, sería una forma de ahorrar sin darnos cuenta, una forma de ahorrar que no duele porque va acompañada de un hook, de un gancho muy positivo. Al final, cuando estamos consumiendo, estamos satisfaciendo una necesidad inmediata. Esto es puramente conductual y, de nuevo, una vez más, iremos a la cuarta sesión. Pero estamos satisfaciendo una necesidad inmediata y, además, a la vez que satisfacemos esa necesidad inmediata, estamos generando la satisfacción de una necesidad en el tiempo, que hacerla solo, esa segunda parte, nos cuesta mucho, nos duele. Sin embargo, hacerlo de esta forma no nos duele y es mucho más fácil. Por lo tanto, yo creo que es algo que no solo se puede hacer a nivel individual, sino que las empresas deberían promover este tipo de programas de pensiones por consumo. Bien, por mi parte termino ya la sesión. Si hay cualquier pregunta, comentarios, etcétera, que deseen realizar, estoy pendiente del chat para poder contestar aquellas cuestiones que ustedes consideren oportunas. Vamos a dar un ratito para que puedan escribir y si soy capaz las contestaré, claro. Bueno, el chat me asusta porque pone múltiples usuarios están escribiendo. No sé, a lo mejor múltiples son 3, ¿no? Pero hemos conseguido también mantener el nivel de asistencia en la sesión, prácticamente el mismo de la sesión anterior, lo cual demuestra el mérito que tienen todos ustedes de estar ahí al otro lado martes tras martes. ¿Ampliar más lo del sistema mexicano? Sí, con mucho gusto. De hecho, les sugeriría que busquen en Internet Millas para el Retiro. Es una iniciativa que generó un grupo privado, pero que de hecho es una ONG, o algo parecido a una ONG, es decir, no tiene ánimo de lucro. Y lo que pretende es que con el apoyo del regulador de pensiones mexicano, que se llama CONSAR, y la incorporación de cada vez un mayor número de instituciones al programa, lo que hace es que cada vez que tú haces una compra con medios electrónicos, hay una parte que tú has decidido previamente, hay una parte que directamente te la envían a tu cuenta de ahorro para pensiones. Y eso lo que hace es acumularse, irse invirtiendo y es como una cuenta individual de ahorro para pensiones. Básicamente ese es el esquema. Perdón, Julián pregunta o comenta si los planes de pensiones son productos financieros, ¿por qué tributan el IRPF por la base imponible y no la del ahorro? Cierto, esta es una pregunta que muchas veces nos planteamos todos, ¿no? Entiendo que aquí lo que nos está diciendo Julián es que en el momento de rescatar, de cobrar el plan de pensiones, no va a la base imponible de ahorro, sino que va a la base imponible general. Bueno, la consideración que se hizo en su momento de los planes de pensiones es idéntica a la de la seguridad social. Es decir, no pagas impuestos mientras... imaginen el esquema de seguridad social en España en condiciones normales, no ahora con coronavirus y estas cosas, ¿no? Pero las empresas pagan la seguridad social de los empleados, la deducen y los empleados no ven imputado fiscalmente ese pago que se hace de seguridad social. Los planes de pensiones funcionan exactamente igual en eso. Y en el momento de cobro, la seguridad social nos paga y nosotros integramos la totalidad de la percepción de la seguridad social en nuestra base imponible. En los planes de pensiones es exactamente igual. La industria de pensiones ha pedido en reiteradas ocasiones que lo mismo que usted, Julián, está comentando, que debiera estar en la base imponible del ahorro y no en la general.
Óscar comenta que hacia dónde va la evolución de los sistemas complementarios en España. Bueno, yo soy un sempiterno optimista y aún así le diría que de momento no van a ningún sitio bueno. y lamento decirlo. Miren, si me permiten la broma, yo empecé en esta cosa de las pensiones hace 30 años. O sea, lo que les contaba del año 90 lo viví en carne y hueso. Era jovencito, pero lo viví. Siempre he dicho que estaba en un sector de futuro. Y ahora lo sigo diciendo, estoy en un sector de futuro. Lo que me da la impresión es que me jubilaré sin ver ese futuro, ¿no? O sea, yo creo que necesariamente en algún momento los planes de pensiones o los sistemas complementarios deben crecer, deben explotar en España, pero todavía no hay una conciencia general de nadie para que eso sea así. En parte porque las tasas de cobertura del sistema público hoy en día son elevadas, con lo elevado que les comentaba el otro día, entre comillas, ¿no? Pero eso es así. Rafael comenta fomento de planes multisectoriales de pensiones, como en el País Vasco, cierto, dada la población empresarial española. Sin duda, sin duda. El que cada empresa tenga que tener su plan de pensiones es absurdo. Es absurdo. Lo pueden tener 4 empresas, 10, 100, 1000, pero la mayoría de empresas no. O sea, no es rentable ni para la empresa, ni para el gestor de fondos de pensiones, ni para nadie. Iniciativas como las EPSVs en el País Vasco, como la que tanto se ha visualizado de Geroa, por ejemplo, y otras, son iniciativas muy interesantes en las cuales no es la empresa, sino el sector. Y además yo creo que ni siquiera debiera ser el sector, tiene que ser multisectorial, no solo sectoriales, sino multisectoriales. Tiene que haber alguna fórmula. Los planes que se están haciendo en España, planes de adhesión, planes de pymes, etcétera, realmente no funcionan. Por lo tanto, hay que darle una vuelta a todo eso. Paulino nos explica si pudieran abrir un fondo de pensiones en el Corte Inglés, por ejemplo, entiendo que por la vía del consumo que estábamos hablando, y que el consumo de sus abuelos, sus padres, etcétera, puedan irle constituyendo una pensión. Bueno, pues es una forma del estilo de la que estaba comentando yo anteriormente. Francisco nos dice por qué siempre hacemos referencia a los altos costes de los planes de pensiones. Bien, vamos a ver. Tiene usted razón. Yo creo que en una buena parte comparto con usted lo de. Yo creo que los costes son altos en los sistemas individuales, como creo que son altos en los fondos de inversión. Es decir, el equiparar el coste de fondo de inversión con plan de pensiones no juega en favor de una cosa o de otra. Yo creo que son altos en ambos casos. Sobre todo, y aquí entramos en otra película, donde sin duda podemos tener opiniones encontradas, pero yo creo que gran parte de los fondos de inversión y de pensiones no añaden el valor suficiente para cobrar las comisiones que cobran. Es decir, la gestión activa que se hace en una gran parte de las gestoras que tenemos en este y en todo el mundo, en este país y en todo el mundo, no acreditan pagar los costes que se están pagando. Al final resulta mucho más rentable, creo yo, determinadas gestiones pasivas, no lo digo como general, pero sí en determinados tipos de activos, hacer una gestión pasiva muy barata, pegarte a un índice de una industria financiera que sea madura, porque batir a la industria es muy difícil, muy difícil, y que pretender cobrar costes por intentar batir algo que en la mayor parte de los casos no vas a batir, me parece que es desproporcionado. Por eso lo decía. Los planes de pensiones colectivos tienen unas comisiones muy baratas, pero tienen trampa, como seguramente saben ustedes. Tienen trampa porque realmente hay un cierto dumping
de los planes de pensiones individuales con respecto a los colectivos. La gestión es prácticamente la misma, las personas prácticamente y los costes de gestión son prácticamente los mismos, entonces se puede, como el mercado de planes de pensiones de empresa es muchísimo más competitivo, porque además es mucho más estrecho que el individual, pues ahí las comisiones están muchísimo más ajustadas, pero claro, quien en el fondo soporta esos costes son los individuales. No digo que sea una práctica ilegal o ilícita, en absoluto. Lo único que digo es que los costes se reparten entre unos y otros de forma tal que quien más pagan son los individuales. María Eugenia nos comenta el caso de una pequeña empresa. ¿Qué ocurre si esa pyme? No, nada, no pasa nada. No pasa nada. A ver, no pasa nada con lo ahorrado ya en el plan de pensiones, con el resto sí pasa, ¿no? Lo que ya esté ahorrado en el plan de pensiones, eso es titularidad del trabajador, está separado del patrimonio de la empresa. Eso es lo que les decía, que el marco normativo español obliga a separar ese patrimonio del de la empresa, y entonces la empresa puede quebrar. Evidentemente no hará más aportaciones al plan de pensiones, lógicamente, pero el dinero que está en el plan de pensiones no se pierde. Ese dinero es dinero que le pertenece al trabajador, dinero que no puede cobrar en ese momento, pero que podrá cobrar en el momento de la jubilación, o lo podrá trasladar a otro plan de pensiones. Bueno, Julián, si le parece, discutiremos de la fiscalidad también cuando entremos en la parte más conductual. Yo creo que no son necesarios más incentivos fiscales, sinceramente, porque los incentivos fiscales está demostrado que no generan más ahorro. Lo que hacen es que los que ya ahorran mejor, pero los que no ahorran, tener un incentivo fiscal no les mueve a generar ahorro nuevo. Paulino nos comenta otro de sus desarrollos. Ya les comenté la semana pasada que les sugiero que visiten su blog, donde explica algunas de sus visiones, y alguna de ellas, pues en alguna, como les decía antes, compartimos, ¿no? Elena, sí hay algún sistema, el que Paulino nos cuenta, por ejemplo, y luego hay alguna iniciativa, hay varias. Seguramente la más antigua en España es Pensumo, una entidad crecida, nacida en Zaragoza, que ha crecido bastante en ese entorno y que ha ido desarrollando esta idea. Se llama Pensumo, pueden buscarlo en la web, y si buscan pensiones por consumo, verán algunas otras iniciativas. No tengo especial interés en explicarles unas u otras o en recomendarles unas u otras, porque personalmente no tengo ninguna relación con ninguna de ellas, pero quizá, aunque solo sea por originalidad y antigüedad, sí me permito citar Pensumo en España. María Eugenia también nos comenta la necesidad de la concienciación. Sí, es evidentemente cierto. Miren, si no tenemos una buena información, yo les comentaba en el caso de los planes de salud financiera de las empresas, les comentaba la fase de awareness, de descubrimiento. Eso tenemos que entender qué es lo que hay alrededor. Mientras nos sigan diciendo los que están en el gobierno de turno cada vez que nuestras pensiones están garantizadas, los que están en la oposición, que el gobierno está dilapidando, cualquiera que sea el gobierno, el dinero de nuestras pensiones, pues evidentemente no nos ayuda en nada. Deberíamos tener una información clara, veraz, de lo que es nuestro sistema de pensiones, sobre todo para que podamos tomar decisiones razonadas, ¿no? Yo le diría que quizá los del baby boom lo van a tener algo mejor que los que vienen después. El problema de verdad está en los que vienen después del baby boom. Pero bueno, podríamos verlo, y seguramente todos podemos tener opiniones sobre esto. Bueno, hay debate sobre los incentivos fiscales, efectivamente. Veo que Paulino le está puesto de nuevo el blog aquí.
Yo creo que, como ven, da para un debate intenso, pero si les parece, porque nos estamos pasando ya mucho del tiempo, lo podemos dejar aquí. Yo sigo, por supuesto, a su disposición en LinkedIn, en la página de Bigway pueden contactar conmigo, y lo que pueda serles de utilidad, pues encantado de responderles. Y nada más. Muchísimas gracias por su atención también en el día de hoy. Espero que el martes que viene podamos volver a vernos. Bueno, en este caso ustedes a verme a mí y yo a tener el placer de compartir con ustedes, hablando esta vez de los fondos de pensiones en el mundo. Y nada, que tengan una muy buena Semana Santa pese a las circunstancias que estamos viviendo. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.